Piezas de cola. Piezas de cola. Gatos con alas. Mucha gente no cree en los gatos alados. Suena demasiado fantástico. Pero estas criaturas aparentemente imposibles existen ocasionalmente. Hay varios ejemplos modernos y autenticados de gatos. Hay varios, mo- Hay varios ejemplos modernos y autenticados de gatos con alas, e incluso algunos casos de los que se dice que estos animales son capaces de realizar peleas limitadas. En la década de 1930 se exhibió un gato alado en el antiguo zoológico de Oxford. Sus alas no eran me- sus alas no eran mere- Sus alas no eran meros adornos, sino que se usaban, según la mujer que descubrió el animal, para ganar altura al saltar desde el suelo. El Daily Mirror envió un corresponsal especial a Oxford para inspeccionarlo, quien informó el 9 de junio de 1933 lo siguiente: hace unos días, los vecinos de la señora Hughes Griffith de Summerstone, Oxford, vieron un extraño gato blanco y negro merodeando por sus jardines. Anoche la señora Hughes Griffiths vio al animal en una habitación de sus establos. Lo vi moverse desde el suelo hasta una viga, una distancia considerable que no creo que pudiera haber saltado usando sus alas de forma similar a la de un pájaro, me dijo. La señora Hughes Griffith telefonó de inmediato al zoológico de Oxford y el señor Frank Owen, director gerente, y el señor W. E. Sawyer, conservador, fueron a su casa y capturaron al animal con una red. Examiné cuidadosamente al gato esta noche y no hay duda sobre sus alas. Crecen justo delante de sus cuartos traseros. El zoológico de Oxford lleva mucho tiempo desaparecido y nuestras investigaciones no han sacado a la luz ninguna otra reliquia de su gato alado aparte de esta fotografía. En Criaturas extrañas del tiempo y el espacio, de 1975, John Keel se refiere a tres felinos alados que aparecieron en Ontario, Canadá, en 1966. Se informa que dos de ellos fueron abatidos a tiros cerca de Montreal y cerca de Ottawa. Se decía que el tercero era un gran felino volador negro visto en picado sobre mascotas y animales de granja aterrorizados en Alfred, Ontario, en junio de 1966. El 24 de junio, el señor Jean J. Revers de Alfred le disparó cuando se aproximaba aullando y chillando para atacar a un felino local. Haciendo saltos de planeo de 15 o 20 metros con las alas haciendo saltos de planeo de 15 o 20 metros con las alas extendidas. Se llamó a la policía y el agente Argal dio más tarde su descripción del depredador muerto. Su cabeza se parecía a la de un gato, pero un par de colmillos afilados como agujas de 5/8 de pulgada de largo sobresalían de la boca. Tenía bigotes, cola y orejas de gato, y sus ojos eran oscuros, verdosos y vidriosos. Nunca vi nada igual en mi vida. La envergadura media del gato era de 14 pulgadas. Fue enterrado en el jardín del señor Revers, pero unos días después fue desenterrado y enviado para su examen a la escuela agrícola de Kemptville. El veredicto de su laboratorio veterinario fue que era un gato negro común y corriente con largas matas de pelo negro grueso y enmarañado que sobresalían de su espalda. Cualquiera que sea la naturaleza de sus alas, muchas personas en Alfred habían visto al temeroso gato volar unos 30 centímetros por encima del suelo después de dar un salto, y el gato de Oxford también parece haber usado los mechones de pelo de su espalda para ayudarse a volar. El gato de Sheffield, ilustrado en la página siguiente, podía extender sus alas, pero no conocemos ningún otro caso de gatos alados que realmente volaran. Sin embargo, los gatos con alas, ya sean funcionales o no, tienen un valor obvio para los exhibidores y hemos oído hablar de demandas que han surgido por disputas de propiedad.
Peter Dance cuenta una historia curiosa en su libro Animal Fakes and Frauds de 1976. A principios de la década de 1960, vio un anuncio de venta de Thomas Bessie, el famoso gato alado, junto con una vitrina de vidrio y caoba en la que estaba montada esta rareza disecada. Se decía que era un ejemplar del siglo XIX y que había pertenecido al dueño de un circo que lo exhibía. Hubo una disputa sobre la posesión. Su dueño original recurrió a la justicia para reclamarlo y ganó el caso. El dueño del circo devolvió el gato en una caja, pero se encontró muerto al llegar a casa y sospechaba que había sido envenenado. A ver en la imagen. El gato alado del zoológico de Oxford en 1933. Dance dice que escribió a la dirección de Londres que figuraba en el anuncio, pero no recibió respuesta. Si al mismo tiempo del anuncio de Thomas Bessie desapareció otro gato alado. Este segundo animal también se llamaba Thomas o Mitzi y su historia se cuenta en Strange Creatures from Time and Space de 1970 de John Keel. En mayo de 1959, Douglas Shelton, de 15 años, estaba cazando en las colinas cercanas a su casa en Paintsville, Virginia Occidental. Su perro persiguió a un gato que se escapó a un árbol. Douglas trepó tras él, lo atrapó y descubrió que tenía alas. Estas no tenían huesos y eran peludas, pero parecían tener cartílago y se sentían arenosas al tocar el cuerpo. El gato era un persa grande con una cola como la de una ardilla. Douglas lo llamó Thomas, un nombre que conservó aunque más tarde resultó ser una hembra. Thomas se convirtió en una celebridad, su foto apareció en muchos periódicos y el 8 de junio de 1959 apareció con su dueña en el programa de televisión neoyorquino Today. A su regreso a Paintsville, multitudes de simpatizantes la visitaron. multitudes de simpatizan- A su regreso a Paintsville, multitudes de simpatizantes viajaron por las montañas de Virginia Occidental para verla y fotografiarla, pagando una pequeña suma a Douglas y a su madre por el privilegio. Fue lo más grande que había sucedido en Paintsville y el pueblo ganó mayor notoriedad cuando Thomas se vio involucrado en una demanda. Una mujer local, la señora Hicks, afirmó que Thomas era su gato y que en realidad se llamaba Mitzi. Se la había regalado a la señora Hicks un amigo que la compró en una tienda de mascotas de California. Los, los vecinos, dijo la señora Hicks, recordaban bien a Mitzi y sus alas peludas. El 5 de octubre de 1959, Thomas o Mitzi fue exhibida ante el tribunal, pero había algo diferente en ella, no tenía alas. Douglas Shelton abrió una caja y mostró dos grandes bolas de pelo. Thomas perdió sus alas en julio, dijo. La señora Hicks negó que el gato fuera suyo y un juez confundido le otorgó el animal a Douglas y compensó a la señora Hicks con $1 por daños y perjuicios.
John Keel dice que en 1966 pasó por Paintsville e hizo averiguaciones sobre Thomas o Mitzi, pero sin éxito. Ella y sus varios dueños no se encontraban por ningún lado. No había pasado mucho tiempo desde que Peter Dance vio el anuncio de Thomas Bessie, el gato alado que había sido exhibido y también había sido objeto de una famosa demanda. Eran estos dos gatos uno y el mismo? ¿Y qué les había pasado? Si alguien se entera de otro gato alado anunciado para la venta, agradeceríamos la información. Otro gato alado apareció en las páginas de Weekend el 12 de noviembre de 1980. Esta gata de caparazón de tortuga llamada Sandy obtuvo sus alas cuando creció por completo, pero a pesar de sus impresionantes alas peludas nunca voló. Sandy fue exhibida en un carnaval en Sutton Ashfield, Nottinghamshire, en la década de 1950 y se dice que todavía se la recuerda allí. En otro caso que conocemos de años recientes, antes leamos la imagen. Un gato llamado Sally que pertenecía a la señora Roebuck de Attercliffe, Sheffield. Esta fotografía de 1939 muestra la envergadura de 60 centímetros de Sally, que le permitía dar saltos especialmente largos. Las marcas de Sally son extremadamente parecidas a las del gato del zoológico de Oxford y es posible que estuvieran emparentados. En otro caso que conocemos de años recientes, Rebecca Hugh vio un gato alado en Japón en mayo de 1998. En una carta a Fortean Times, 114 de septiembre de 1998, relata cómo mientras estaba en la ciudad de Kumamoto en Kyushu, vio un gato con un lomo abultado. Entonces me di cuenta de que tenía crecimientos extraños, no de grasa ni de huesos, sino de crecimientos salientes cubiertos de pelo parecidos a alas. En todos los demás aspectos, parecía bastante normal. Los crecimientos eran triangulares y estaban cubiertos de un pelaje suave y esponjoso. Se sentían como las alas de un pollo. Este retrato de un gato alado apareció en la revista Strand en noviembre de 1899. Pertenecía a una señora de Wiblescombe, Somerset, a quien se lo habían regalado cuando era un gatito. Acá dice, un anuncio en el diario español ABC anunciando un próximo artículo sobre una gata con alas de Madrid, sobre una gata con alas, anunciando un próximo artículo sobre una gata con alas de Madrid llamada Angolina. La historia apareció debidamente el 26 de mayo de 1950. Y nuestra última nota de un gato alado es adecuadamente enigmática. Se informó que un gato pelirrojo con aletas en forma de alas fue encontrado en el pueblo de Bukreyevik, en el centro de Rusia, cerca de Kursk, y no le fue tan bien como a nuestros especímenes anteriores. Los aldeanos creían ampliamente que era un mensajero de Satanás hasta que un borracho local lo metió en un saco y lo ahogó. El zoólogo Dr. Karl Schuker ha llevado a cabo uno de los pocos estudios serios sobre el fenómeno. En Fortean Times, 78 de diciembre de 1994, presenta la novedosa teoría de que estos gatos podrían estar sufriendo una afección poco común llamada astenia cutánea felina, que produce una piel elástica. En el curso normal de la astenia cutánea felina, la piel se vuelve extremadamente frágil y se desgarra o se desprende con el tiempo. Los gatos alados descritos anteriormente parecen ser mucho más robustos. Schuker también propone que el gato alado más antiguo registrado
Data de 1868, cuando su piel se exhibió en una reunión de la Sociedad Asiática de Bombay. El animal fue abatido a tiros por un tal Alexander Gibson. El gato alado que apareció en el patio de Bannister Walton y compañía, Trafford Park, Manchester, a principios de la década de 1970 y residió allí durante varios años. Cadenas de monos. Cuando los lobos cruzan un río, se siguen uno a otro directamente en línea, el segundo sujetando la cola del primero en su boca, el tercero la del segundo y así sucesivamente con el resto. A.B. Pluchet citado en El mundo de las maravillas de Cassel. Hemos buscado en vano relatos de testigos de esta hazaña y concluimos que los antiguos escritores griegos que la relataron estaban poniendo a prueba estaban poniendo a prueba nuestra credulidad, o que tal vez alguien entrenó una vez a lobos cautivos para que se sujetaran las colas unos a otros, para que se sujetaran las colas unos a otros como elefantes en un circo y que alguien más vio lo sucedido y lo confundió en el relato. Nadie en los tiempos modernos parece haber creído en la cadena de lobos que cruza el río, pero una creencia similar donde la hazaña se atribuye a los monos ha demostrado ser más duradera. Una característica perdurable de la educación en geografía hasta hace relativamente poco era la creencia de que los monos de cola larga de las selvas sudamericanas se diferenciaban de sus primos de África y Asia en un importante aspecto de comportamiento que surgía de sus colas extraordinariamente prensiles. Se les presentó a generaciones de escolares la encantadora imagen de bandas de ingeniosos monos cruzando ríos infestados de cocodrilos, formando un puente viviente. Los libros de texto infantiles mostraban cómo un mono se agarraba a una rama como ancla, mientras que mientras que uno tras otro el resto enroscaba sus colas alrededor del mono que estaba detrás para formar el siguiente eslabón de la cadena, y cuando era lo suficientemente largo, y cuando ésta era lo suficientemente larga se balanceaban de un lado a otro hasta que su impulso lo llevaba a través del río. El mono del extremo se agarraba entonces a una rama en la orilla opuesta, asegurando que la cadena, asegurando la cadena mientras los viejos y los jóvenes se apresuraban a cruzar. Este ejemplo de inteligencia colectiva y organización social fue citado con frecuencia y autoridad, a pesar de las dudas de nada menos que Alexander von Humboldt. Escribió en su narrativa personal de viajes de 1852 que creía que la historia había sido inventada por los europeos, probablemente como un relato instructivo para amonestar a los nativos, antes de pasar a las tradiciones de los indígenas de las misiones. Sin embargo, los hermanos H.M. y P.B.N. Myers, quienes exploraron el istmo que unía las dos Américas en 1867 y 68, afirman en Vida y Naturaleza bajo los trópicos de 1871 que a pesar de ver multitudes de estas criaturas, nuestras observaciones nos convencieron de que no había fundamentos para la verdad del cuento de los monos constructores de puentes. En 1919, el profesor E.W. Goodyer escribió un breve artículo sobre el tema en Natural History, vol. 19. Había revisado la evidencia con académicos y exploradores adscritos al Museo Americano de Historia Natural, y su opinión era que la cadena de los monos era un mito desarrollado a partir de malas observaciones del comportamiento de monos individuales, que eran bien conocidos por colgarse de las ramas por la cola o balancearse en huecos. A ver qué dice la imagen. Ilustración del relato de Charles Holder sobre una cadena de monos en el cuarto lector del profesor George Holmes de 1897.
y su opinión era que la cadena de monos era un mito desarrollado a partir de malas observaciones del comportamiento de monos individuales que eran bien conocidos por colgarse de las ramas por la cola o en, balancearse en huecos o en espacios usando lianas. Además, dudaba que hubiera suficiente espacio donde la densa jungla llega hasta la rodilla del río para que cualquier péndulo vivo pudiera oscilar perpendicularmente a un río, a menos que estuviera colgado de una rama que ya sobresaliera del río. El mito de la cadena de monos, concluyó Goodyear, atribuye a los monos atribuye a los monos más inteligencia colectiva de la que jamás se ha sabido que muestren. Esto suena impresionante hasta que uno se da cuenta, esto suena impresionante, esto suena impresionante, hasta que uno se da cuenta de la implicación de que todos los demás relatos también estarían atribuyendo a los monos más inteligencia de la que jamás se ha sabido que muestre, haciendo imposible cualquier apelación a un cuerpo acumulado de testimonios. El mismo razonamiento niega el testimonio colectivo de los testigos de ovnis o Nessie, o el monstruo del lago Ness, al criticar los relatos individuales de forma aislada. Pero ¿cómo ganó credibilidad la historia? ¿Alguien había visto realmente una cadena de monos? En 1735, Antonio de Ulloa se unió a una expedición en la región de Panamá y escribió en su viaje a Sudamérica de 1760 sobre las diferentes especies de monos saltando en grupos de árbol en árbol, colgando de las ramas y en otros lugares 6, 8 o más de ellos unidos para pasar a un río. De Ulloa admite que el fenómeno quizá parezca ficticio a quienes no lo han visto realmente, pero no aclara las cosas afirmando específicamente que él mismo lo presenció. De hecho, fue el relato de Ulloa lo que motivó la refutación de Humboldt. 5 años dedicados a la observación de los monos lo convencieron de que la afirmación de Ulloa era dudosa. Sin embargo, Goodyear localizó algunos relatos anteriores y más satisfactorios. Por ejemplo, Lionel Waffer se divirtió mucho con las travesuras de los monos que viajaban entre los árboles junto al grupo del navegante Capitán Dampier mientras cruzaba el istmo americano. Escribió, para pasar de copa en copa de árboles altos cuyas ramas están demasiado separadas para sus saltos, a veces se cuelgan de las colas de los demás en una cadena y balanceándose de esa manera, el más bajo se agarra a una rama del otro árbol y arrastra al resto. De un nuevo viaje y descripción del Istmo de América de 1699. Pero el relato más antiguo es el mejor, originado, pero el relato más antiguo es el mejor, originado por un jesuita, José de Acosta, cuyo relato se publicó en España en 1589 y posteriormente se tradujo como Historia Natural y Moral de las Indias Orientales y Occidentales en 1604, de Acosta afirma: vi en Capira a uno de estos monos saltar de un árbol a otro, que estaba al otro lado de un río, lo que me dejó muy sorprendido. Saltan donde quieren, enrollando sus colas alrededor de una rama para sacudirla, y cuando quieren saltar más lejos de lo que pueden de una vez, usan un bonito artilugio, atándose por la cola unos a otros, y con este medio forman una cadena de muchos. Luego se lanzan y el primero, ayudado por la fuerza del resto, se agarra donde quiere y así se cuelga de una rama y así ayuda a todos los demás hasta que se levantan. Gudger está seguro de que ni Waffer, ni de Ulloa, ni Humboldt sabían de este relato y lo reclama como el progenitor del mito, y sin embargo no hay ninguna señal aquí de una fábula que se esté tejiendo para la edificación de los ignorantes.
La principal objeción al mito es que los naturalistas contemporáneos no han observado tal comportamiento, al menos a su satisfacción. Uno de los relatos más actualizados apareció en 1897, acompañado de la ilustración que presentamos en la página 411. Estaba firmado por Charles Frederick Holder, a quien Goodyer reconoció como un naturalista de gran prestigio, pero a pesar de una búsqueda, Goodyer no pudo encontrar ninguna corroboración en los propios libros de Holder. Este relato trata de un viaje sin fecha por el Amazonas. El anochecer sorprendió al grupo en un arroyo lateral donde, por seguridad, anclaron en medio del río bajo árboles que se arqueaban de orilla a orilla. Justo antes del amanecer, Holder se despertó con un golpe en la cara y vislumbró una columna peluda que se balanceaba hacia la otra orilla y pivotaba desde la rama de un árbol en la orilla opuesta. Le llevó unos minutos darse cuenta de qué era la vista era tan novedosa, la vista era tan novedosa, el plan tan atrevido, que de inmediato presté mi mayor atención a estos extraños constructores de puentes. La cadena de monos logró asegurarse en la otra orilla después de varios intentos, y Holder observó cómo las hembras, los jóvenes y los viejos la cruzaban, hasta que finalmente, sobresaltados por su risa repentina e irresistible, el puente viviente se hizo pedazos y huyó hacia el bosque. La señora La señora Loudon, autora de varios libros de historia natural populares y respetados, insinúa en The Entertaining Naturalist de 1867 que se han observado travesuras similares a las de las cadenas de monos entre los monos sudamericanos del Zoológico de Londres. Pero Gottger continúa manteniendo sus objeciones, argumentando ningún, que nunca se ha registrado ningún comportamiento similar en las actas de la Sociedad Zoológica de Londres. El único ejemplo que podemos encontrar de criaturas distintas de los monos que forman una cadena viviente proviene de una carta a la revista Animal and Zoo de alrededor de 1940. Nuestro recorte no tiene fecha. En África, el escritor vio un ejército de hormigas en marcha, del tipo que no se detiene ante ningún obstáculo y devora todo a su paso. Se vio una columna de ellas cruzar una estrecha zanja de agua por medio de una cadena de hormigas. Estaba formada por cientos de pequeñas criaturas agarradas unas a otras de orilla a orilla, mientras el resto cruzaba en masa. ¿Cómo las ratas roban huevos? Una curiosidad del comportamiento animal que siempre ha desconcertado a los naturalistas y que aún no se explican por completo es la capacidad de las ratas para agarrar los huevos de las gallinas y transportarlos a distancias considerables hasta sus agujeros y guaridas. Hubo un debate al respecto en la antigua revista Nature Notes, que comenzó en mayo de 1898 cuando un colaborador, Edmund Daubeny, informó que un trabajador cerca de su casa en Market Weston, Norfolk, había descubierto depósitos de huevos intactos en madrigueras de ratas. Estos estaban en una zanja a aproximadamente 800 metros de la fuente de huevos más cercana en una granja local. ¿Cómo? Preguntó Daubeny. Los habían llevado las ratas hasta allí. Los lectores de Nature Notes respondieron con una variedad de respuestas, y Daubeny las resumió en la edición de septiembre de la revista. Las 4 sugerencias más populares fueron que las ratas formen una fila y se pasen los huevos una a otra, que los hagan rodar por el suelo con el hocico y las patas delanteras, que los sostengan bajo la barbilla y salten sobre las patas traseras, y finalmente la vieja historia de que una rata se acuesta boca arriba agarrando un huevo contra su estómago mientras otra lo arrastra por la, mientras otra la arrastra por la cola. Daubeny descartó todas estas explicaciones. Y fue particularmente duro con la última. Preguntó, ¿es probable que algún animal se someta silenciosamente a la terrible experiencia de que le muerdan la cola y la froten de la manera y lo froten de la manera incorrecta? Además, lo golpearían terriblemente sobre terreno accidentado con un gran peligro para el huevo. ¿Y cuánto tiempo permanecería el pelo en su pobre espalda o la piel de su cola? La teoría nos lleva a un sinfín de dificultades y la abandonó.
y el abandono. La teoría nos lleva a un sinfín de dificultades y el abandono. A ver, leamos la imagen. Una pintura japonesa de abanico del siglo XIX realizada por Satake Eikai, que muestra a ratas llevándose un huevo grande arrastrando a una de ellas por la cola. Aunque se cree ampliamente, no hay relatos de primera mano de este método. A pesar de este rechazo racional, varios corresponsales repitieron historias de ratas que habían sido vistas llevándose huevos, aparentemente buscando formas de colaboración. Uno escribió que su vecino en Derbyshire, una persona veraz, había visto en 2 ocasiones en su juventud una rata de espaldas agarrando un huevo entre su nariz y patas y siendo llevada por otras dos, una en cada extremo. Otro relato de segunda mano en la Pall Mall Gazette, citado en Soul of the Beast, de E. L. Arnold de 1960, hablaba de una señora a la que le estaban robando los huevos. Se escondió en su gallinero y esperó pacientemente hasta que vio a una rata grande subir corriendo por una escalera corta hasta un nido y agarrar un huevo entre sus patas. Luego se tumbó de espaldas y sostuvo el huevo sobre su pecho. Aparecieron más ratas y formando una cadena desde el suelo, atrajeron a la rata con el huevo. Un grabado que muestra a 3 ratas portadoras de huevos negociando un paso pasándose delicadamente el huevo una a otra. Pasaban el huevo abajo por la escalera, pasándoselo de uno a otro hasta que estaba a salvo abajo. Rodwell, el gran experto en ratas, ofrece una variante de esto. Cuenta cómo las ratas suben y bajan los huevos por las escaleras. Se los pasan entre sí con las patas delanteras al bajar y con las traseras al subir. Observaciones más recientes tienden a confirmar el relato tradicional. En la década de 1980, un programa de televisión que lo descartó como una fábula provocó que muchos espectadores respondieran con relatos de ratas con huevos que eran arrastradas por la cola. Anthony Button, en Animal Folklore, Myth and Legend de 1986, dice que tiene, dice que tiene literalmente docenas de observaciones de este tipo y que todas son muy parecidas. Esencialmente lo que sucede al parecer es que una rata se acuesta boca arriba, sujeta el huevo o lo que sea entre sus 4 patas y zarpas y luego es arrastrada por la cola o a veces por la nuca por la segunda. Alternativamente, la rata boca abajo agarra la cola del líder entre los dientes, lo que hace que su paso sea un poco más cómodo, tal vez ya que continúa con la posición del pelaje. El relato más asombroso provino de un hombre que presenció una fila de 4 ratas, cada una sosteniendo entre sus dientes la cola de la que iba delante, mientras que la última yacía de espaldas agarrando un huevo. Cuando llevaron el huevo a donde querían, todas regresaron y tomaron uno, arrastrándolo de la misma manera y tomando 5 huevos en total. Incluso hay relatos de que una rata que tira de otra colgando su cola sobre su hombro y agarrándola con sus patas, como un hombre que arrastra un trineo. Hutton dice haber visto un adorno del siglo XIX tallado con esta escena. Los científicos generalmente se muestran escépticos ante todas estas historias, antropomorfizar, principalmente porque temen antropomorfizar o atribuir razonamientos del tipo humano a los animales, y es lamentable que no haya fotografías auténticas de ratas robando huevos. Alguien que podría haber tomado una, se- Alguien que podría haber tomado una fue Mark Atkinson, un granjero de Somerset Mendips, quien le dijo a John Mitchell que de joven había visto una rata con huevos siendo arrastrada por otra, pero en lugar de correr a buscar su cámara, cogió una escopeta y ahuyentó a la limaña.
Rey es rata, o rey de las ratas. En el caso de las cadenas de mono, los expertos están divididos sobre la credibilidad de los diversos relatos. En contraste, la historia de los reyes rata es la de una superstición campesina que se verificó solo para hundirse en la oscuridad. En, en cambio, la historia de los reyes rata es la de una superstición campesina que se verificó solo para caer en el olvido. En cuanto a curiosidades, el rey rata parece aún más desconocido que la mayoría, incluso en su apogeo apenas era conocido fuera de Europa Central. Un rey rata consiste en varias ratas con sus colas inextricablemente unidas en un nudo central. Otro nombre para esta temible conglomeración es el trono del rey rata. Todos los informes sobre reyes rata coinciden en que solo las ratas negras participan en estas misteriosas mezclas, y una razón de la rareza del fenómeno hoy en día podría ser la brutal disminución de la población de ratas negras por las hordas de ratas pardas que invadieron Europa Central desde la región del Mar Caspio en el siglo XVIII. La mayoría de los reyes ratas se han encontrado en Europa continental. No se conoce ninguno de Gran Bretaña o los Estados Unidos, y se ha escrito poco sobre ellos. Se ha escrito poco sobre y se ha escrito poco sobre los reyes rata en inglés. La mayoría de los relatos nunca se han traducido de sus originales en francés y alemán. La representación más antigua de un rey rata data de 1564 y Martín Lutero menciona uno en 1524, por lo que debieron de ser bien conocidos antes de esa fecha. El naturalista Alfred Brehm recopiló historias de reyes rata, pero cuando su Tir, Tirleben, de 1876 al 79, se tradujo a la Biblioteca de Historia Natural en varios volúmenes, el editor Richard Lydekker consideró oportuno omitir las páginas de Brehm sobre el tema. El fundamento de la creencia popular en los reyes rata se deriva de la creencia popular de que cada especie animal tenía su propia sociedad presidida por un rey. El pionero de la criptozoología, Conrad Gessner, escribió en 1555 sobre la creencia de que existían ratas venerables que crecían en tamaño a medida que envejecían y eran cuidadas por una manada que robaba comida y terciopelo fino para su señor. Nunca se descubrió una rata gigante encerrada en esplendor en un granero o sótano en desuso, pero a medida que la plaga original de ratas negras se extendió por Europa y la caza de ratas se convirtió en una profesión segura para el hombre y el perro, el título de rey rata se transfirió al descubrimiento ocasional de uno de estos terrores enredados, uno de estos terrores enredados, uno de estos terrores enterrados vermicelli verminosos. Brehm enumera algunos descubrimientos, incluyendo uno notable en Altenburg, compuesto por 27 individuos. Generalmente se encontraba un número menor de ellos anudados, como el rey rata de 8 pliegues, sacrificado en un matadero de Düsseldorf en febrero de 1880, y el rey rata de 7 pliegues, hallado en Chateaudun en noviembre de 1889 y presentado al Museo de la Ciudad. A ver, leamos la imagen de arriba. La ilustración más antigua conocida de un rey rata de Emblemata de 1564 de Johannes Sambucus.
Quizás el caso más sorprendente de todos ocurrió en Dolstedt, un pueblo alemán cerca de Gotha, en diciembre de 1822, cuando los peones agrícolas, mientras trillaban grano, investigaron un chirrido en el ático de su granero. Al subir encontraron un hueco en la parte superior de la viga principal lleno de ratas que no intentaban escapar. El hueco estaba limpio y, según un relato, forrado de paja. Las ratas del interior estaban apáticas y débiles de hambre. Al ser empujadas, cayeron en dos grupos chirriantes al suelo. Uno estaba compuesto por 28 individuos y el otro por 14. Los aldeanos se reunieron para contemplar la maravilla y posteriormente participaron en su ejecución con mayales. Las ratas fueron separadas con gran dificultad y un guardabosques llamado a presenciar el extraño descubrimiento testificó posteriormente que la piel de cada cola estaba intacta y mostraba las marcas de las otras colas como correas de cuero trenzadas durante mucho tiempo. Todo el asunto había quedado en el género de las supersticiones campesinas si un rey de las ratas no hubiera sido objeto de una disputa legal en 1774. A ver, veamos la imagen de abajo. Una ilustración gráfica de un rey rata en Les Animaux Excentriques de Henri Cupin. Bueno, volvamos a la historia. Si no hubiera sido objeto de una disputa legal en 1774. Un joven llamado Christian Kaiser, que trabajaba en un molino en Lindenau, cerca de Leipzig, descubrió un grupo de 16 ratas mientras cazaba ratas en el molino del número 12 de Jallari. Unos días después viajó a la oficina del distrito del gobierno de Sajonia en Leipzig. Alegó que un personaje local, Johann Adam Fasshauer, se había apoderado del prodigio con el pretexto de que quería un cuadro. En cambio, Fasshauer lo exhibió públicamente y se embolsó una suma considerable que según Kaiser pertenecía legítima, pertenecía legítimamente a su amo. Un tribunal tomó declaración a todos los testigos y luego encargó a un médico que examinara al rey rata, lo cual hizo en la posada Posthorn de Lindenau, y a pesar de las protestas de Fasshauer, intentó separar las ratas. El médico informó que no se trataba de un solo organismo al que se llama rey rata, sino de 16 ratas diferentes de distinto tamaño y color, y en mi opinión de distinta edad y sexo. Parecían desnutridas y 15 de ellas tenían la cola anudada en un gran nudo, de tal manera que la mayoría eran comunes, excepto una o dos que se anudaban en sus cuerpos. La cola de la decimosexta estaba enrollada alrededor del lomo de otra rata. Mientras el testimonio del guardabosques de Dolstedt podía haber implicado que un rey rata podría haberse formado mientras las ratas eran aún muy jóvenes, con sus colas creciendo y trabándose en las configuraciones del nudo, los hallazgos del médico en Lindenau mostraron que el rey rata era una formación bastante reciente, siendo sus individuos de diferentes edades, tamaños, etc. El médico ofreció su teoría de que en climas excesivamente fríos, las ratas se acurrucan para calentarse, mirando hacia afuera para su mutua seguridad. Había notado que sus colas estaban sucias y especuló que la orina y las heces de las del círculo superior habían caído sobre la masa entrelazada de colas y se habían congelado. Prem prefirió su propia teoría, que las ratas acurrucadas contraen una enfermedad que hace que sus colas exuden un líquido que luego se solidifica. Y aquí otro caso curioso de un coleccionista de historias que contradicen las observaciones predominantes de sus testigos, que salvo las marcas, que salvo las marcas por el contacto y la presión, las colas estaban aparentemente sanas. A ver qué dice arriba. Este rey rata de 1963 fue descubierta en Rupfen,
Brabante septentrional, Países Bajos. La radiografía de su cola anudada demuestra que se trata de una maraña real y no, como se ha sugerido, de un objeto pegado. Willy Ley, escribiendo sobre su interés en los reyes rata en Galaxy, octubre de 1963, intentó encontrar un caso moderno, pero solo pudo encontrar el rey rata de 10 pliegues hallado en el pueblo westfaliano de Kappel en enero de 1907. Fue rápidamente adquirido por el Instituto Zoológico de la Universidad de Gotemburgo, que competía con su Museo Provisional de Westfalia. El director el propio director del instituto le dio la bienvenida a la celebridad o celebridades y dirigió personalmente el examen. En respuesta a una pregunta profesional, confesó no poder explicar la formación del rey rata. Ningún zoólogo moderno afirma ser más sabio. Nuestro conocimiento del fenómeno se ha ampliado enormemente gracias al experto en ratas Martin Hart, quien dedica un capítulo a los reyes rata en su libro Rats de 1982, describiendo 57 descubrimientos entre 1564 y 1963, incluido un grupo de 10 especies de Ratus brevicaudatus, la única excepción conocida de la rata negra en marzo. Incluido un grupo de 10 especies de Ratus brevicaudatus, la única excepción conocida de la rata negra en marzo, en Java en 1918. La investigación de Hart lo llevó al descubrimiento de un rey séptuple en Rupfen. En Rupfen, en Holanda, en febrero de 1963. En febrero de 1963, el mismo año en que William Ley escribió sobre su fracaso en encontrar un caso moderno. En Rupfen, un granjero al investigar un chillido proveniente de un montón de varas de judías en su jardín, vio una rata y la mató. Como no se movía al tirar de ella, apartó las varas para revelar las otras 6 ratas negras, a las que también mató. Parecían tener la misma edad y estar bien alimentadas. Ofreció la maraña de ratas para que le estudiaran veterinarios, lo que dio como resultado una descripción científica y una serie de radiografías de la cola anudada que mostraban fracturas y callos. Esto, escribió Hart, fue la prueba definitiva de que las colas no habían crecido juntas, sino que habían estado anudadas durante un tiempo considerable. Leamos la última imagen. En los últimos años hemos oído hablar menos de reyes ratas. Quizá el fenómeno esté disminuyendo. En cambio, tenemos al menos 3 casos de reyes ardilla, algo que no aparece registrado en ninguno de los anales antiguos. Nuestra fotografía muestra un grupo de 4 ardillas jóvenes encontradas en Easton, Pensilvania, en septiembre de 1989. Crystal Cresebeur, de 16 años, se dirigía a la iglesia cuando notó un alboroto de chirridos en el seto frente a su casa. Al principio pensó que los animales estaban jugando, pero una inspección más detallada reveló que el bulto peludo era un grupo de ardillas un grupo de ardillas retorciéndose que se asustaban y se atascaban entre los troncos de los arbustos, tirando en todas direcciones a la vez. Crystal llamó a su padre, Paul, quien metió el bulto en una caja y llamó a la oficina local de conservación de la vida silvestre.
Lamentablemente, la sacrificaron al descubrir que sus colas y algunas patas traseras estaban aplastadas. Casi exactamente 2 años después, en Baltimore, Maryland, se vio a 5 ardillas jóvenes caer de un árbol mientras se peleaban. Fueron acorraladas por los maestros de la escuela primaria Reisterstown, fueron acorraladas por los maestros de la escuela primaria Reisterstown. Los agentes de control animal lograron separar las ardillas en este caso, ya que su nudo estaba hecho de savia de árbol y restos de nido. Dos de los, dos de las 5 ardillas eran albinas, lo que hace que el incidente sea aún más raro. El mismo destino le esperaba al nudo de 5 ardillas encontrado bajo un árbol en Bradford, Ontario, en julio de 1997. Un veterinario de la clínica local de la Sociedad Protectora de Animales logró desenredarles las colas. Ok.